entregar este tiempo al Señor en esta mañana. Señor, te amamos en esta mañana. ¿Por qué no abras así tus manos en señal de recibir? ¿No? Señor, yo quiero recibir de ti. Porque a veces entramos rápido, entramos con mil historias en nuestra cabeza, lo que tenemos que hacer, lo que ha pasado esta semana. Y es callar nuestro corazón, callar nuestra mente, abrir nuestra vida y decir, Señor, háblame. Señor, háblame. Señor, venimos a ti en esta mañana como tus hijos con corazones abiertos, como tus hijos que queremos acercarnos a la mesa y comer lo que tú nos has preparado. Te damos gracias porque tú dices que tú pones mesa para nosotros, aunque estemos rodeados de nuestros enemigos. Y yo pido por cada persona en esta mañana que se sienta rodeado de enemigos, de la depresión, de la tristeza, de la soledad, de enemigos financieros, de preocupaciones, de relaciones rotas, cualquier enemigo que le rodea en esta mañana. Yo pido que puedan disfrutar de lo que tú nos has preparado, porque eres un Dios generoso, eres un Padre bueno, un Padre que pone la mesa para nosotros y que nos alimenta. Gracias, Dios. Gracias, eres tan bueno. Espíritu Santo, pedimos que tú nos hables, que tú nos ayudes a recibir y a entender. En el nombre de Cristo. Amén. 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 Pues yo estuve este fin de semana con Evangeline, estuvimos en Cartagena, Murcia, con como 400 mujeres y fue un tiempo muy bueno. Me encanta ir a diferentes lugares y ver diferentes personalidades, ¿no?, del cuerpo de Cristo, diferentes formas de alabar, diferentes formas de ser, ¿no? Pero me encanta volver a casita. Aquí estamos. ¿Quién está leyendo Nehemías? Sí, muy bien, muy bien. Mira, muy bien, Pati. Sobresaliente. Los demás, pues no sé. Entonces hemos estado hablando de edificar y reparar, ¿no? De edificar y reparar. El libro de Nehemías habla acerca de reparar los muros de Jerusalén que estaban caídos. Y nosotros, voy a mover esto porque la luz me está dando en el ojo. Si me voy a caer, no, aquí estoy. Ya, ¿no? Bien. Entonces, reparar los muros de Jerusalén. Nosotros también tenemos muros en nuestras vidas que a veces están destrozadas. Los muros significaban protección. Cuando estaban los muros en una ciudad, había protección para el pueblo se podía desarrollar en paz, podían desarrollar el llamado de Dios sobre sus vidas, pero cuando los muros estaban caídos, pues podía entrar quien quisiese y estaban preocupados y mil historias, ¿no? Entonces vamos a repasar dónde encaja Nehemías con esta historia. Sabemos que toda la Biblia tiene que ver con la restauración del hombre a Dios. Esa es la historia de la Biblia. A veces pensamos que son mil historitas, ejemplos para nosotros, cómo actuar, cómo ser líder, pero todo encaja en la historia de redención del mundo hacia Dios, de un mundo caído, un mundo que le había dado la espalda a Dios, y Dios hace una forma para que nosotros podamos volver a Él. Entonces, esta historia tiene que ver con reconstruir lo destruido. También es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Nehemías se entera de que las cosas en Jerusalén estaban peor de lo que él se imaginaba. Los muros seguían en ruinas. Los muros significaban protección, como hemos dicho, y Nehemías, cuando él se enteró de todo eso, pues se conmovió su corazón, pero no solo se conmovió, él empezó a orar y no solo oró, también actuó. Y yo tengo un amigo mexicano que dice, ya mucha oración y poco acción, necesitamos oración, ¿no? Hacer un poco de oración. Esto es lo que él hizo. Él se llenó de fe. Vimos 4 evidencias de la fe de Nehemías. Tuvo fe para esperar, tuvo fe para luego pedir, tuvo fe para desafiar a otros
Y ahora vamos a ver cómo tuvo fe para enfrentarse a los enemigos. Cuando llegó se encontró con 3 enemigos que vamos a ver a lo largo de este libro. Nehemías 2:20, lo vimos la semana pasada. Y yo les respondí, les dije, el Dios del cielo nos dará éxito. A ver, ahí reconoce quién le va a dar éxito. El Dios del cielo nos dará éxito. Por tanto, nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, pero vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memorial en Jerusalén. Él sabía quién era el enemigo, él sabía quién era su Dios. El Dios del cielo nos dará éxito. Por tanto, nosotros, sus siervos, nos levantaremos, edificaremos, pero vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memorial en Jerusalén. Y dijimos, ¿no?, que nosotros necesitamos a veces ponernos firme en contra del enemigo y decirle que él no tiene parte ni derecho en nuestras vidas, ni en nuestra iglesia, ni en nuestra familia. ¿Y por qué? Porque el Dios del cielo nos dará éxito y reconstruiremos. Propósito de la obra, para la gloria de Dios, para que ya no seamos una vergüenza, dijo Nehemías. Vamos a reconstruir para que no seamos una vergüenza, para que no seamos un oprobio. Y así también en nuestras vidas. Dios quiere reconstruir nuestras vidas para que no andemos por la vida con vergüenza, ¿no? Que podemos andar con nuestra cabeza en alto por quién es Él, por lo que Él ha hecho, por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Entonces Nehemías se enfrentó a grandes retos, tuvo gran fe en un gran Dios, pero tampoco hubiera logrado nada si no hubiera tenido la dedicación del pueblo, de parte del pueblo. El pueblo se unió a él. Lo que no entendían ellos es que la muralla era cosa de Dios. Sus enemigos, ellos vinieron y ellos no entendían que era cosa de Dios. Ellos pensaban que era cosa de los judíos, ¿no? Pero no era mucho más que eso. Y nosotros también tenemos que entender en nuestra vida espiritual, que no se trata solo de mejorar nuestra vida, no se trata solo de vivir un poco más felices, no se trata solo de vivir en paz. Tiene que ver con lo que Dios está haciendo en nuestra vida, a nuestro alrededor y en nuestra iglesia. Tiene que ver con las cosas del reino de Dios, tiene que ver con los planes y los propósitos de Dios. Y si tú entras en el cristianismo solo para que te sientas mejor, después de un tiempo te aburres. Pero si tú entiendes que tú eres parte de los planes y los propósitos de Dios, entonces la cosa cambia, es otra cosa, ¿no? Y cuando nosotros venimos y nos damos a la obra de Dios, o en la iglesia, o en el evangelismo, o en tu trabajo, o en cualquier lugar donde tú estás viendo la mano de Dios en tu vida, tú tienes que reconocer que eres parte de algo que Dios está haciendo. Entonces, pues Nehemías esto lo tenía súper claro, pero sus enemigos no lo entendían. Nosotros sabemos que dice que si Dios no construye la casa, los que construyen lo hacen en vano. Y ese es un mensaje para todos nosotros. Todos nosotros los que estamos intentando edificar nuestra vida, nuestra propia fuerza, es en vano. Tú tienes que decir, Señor, tú eres el que tiene que edificar mi vida. Tú eres el que tiene que reconstruir mi corazón. Tú eres el que tiene que venir y de los escombros de mis emociones hacer algo bello. Tú eres el que tienes que hacerlo. Y sabemos que tú eres Dios, el que lo hace, porque si nosotros intentamos, lo hacemos en vano. Porque todos hemos dicho, no muchas veces, que es muy difícil cambiarte. Intentamos, hacemos la lista, 1, 2, 3, 4, empezando mañana voy a hacer esto, empezando pasado mañana nunca me voy a enfadar más, y sabemos que no funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos en nuestra propia fuerza, es por el poder, el poder del Espíritu Santo, por la palabra de Dios, por la victoria de Cristo, que nosotros podemos reconstruir cosas en nuestras vidas. Nosotros ponemos nuestra mano a la obra, estamos disponibles a Él, pero Él es el que hace la obra, y eso también nos trae gran descanso. Alguien se acercó a mí hace poco y me dijo, es que yo soy muy débil, y dije, gloria a Dios, porque los débiles son los que avanzan.
Dice que somos un ejército donde solo los débiles vencen. Esa cosa, quiero ser fuerte. No tenemos que ser fuerte, podemos recibir su fuerza. Qué bueno, ¿no? Entonces, Dios tiene que ser el que construye, el que edifica, el que pone los cimientos, el que quita los escombros. Todo esto tiene que ser Él. Recuerda que Nehemías vio la magnitud del trabajo cuando llegó. Él no era ignorante, sabía lo que hacía. En el capítulo 3 puso a trabajar a todo el mundo para reparar murallas y puertas. Y si no has leído, vamos a hablar hoy del capítulo 4, pero es importante que leas también el 3 para darte todo el contexto de la historia. Ahí dejamos la semana pasada, hoy vamos a Nehemías 4. Vemos por lo menos 9 formas en los próximos capítulos de que el enemigo intenta parar la reconstrucción de las murallas. Y el enemigo usa las mismas tácticas con nosotros. El diablo no tiene nada nuevo. Siempre lo mismo. Entonces, si sabemos lo que hace, entonces podemos reconocerlo. Es el diablo. No, ¿será Dios? ¿Será que seré yo? No, es cuando reconocemos sus tácticas, sabemos lo que hace, ¿no? No tiene nada nuevo en este mundo. Empieza todo. Bueno, eso es otro mensaje. Entonces, vemos 9 formas y vamos a ver que también él usa las mismas tácticas con los seres humanos. Vemos la oposición severa y violenta a la que se enfrenta Nehemías en cuanto a la reconstrucción. Vamos al capítulo 4, versículo 1. Y sucedió que cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho. Y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas? Tobías, el amonita, estaba cerca de él y dijo, siempre hay uno que se une, ¿no? Aún los que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribaría su muralla de piedra. ¿Qué dice Nehemías? Oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados. Devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. No perdones su iniquidad, ni su pecado sea borrado de delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. Y edificaremos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de la altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Mientras no hay progreso, no hay crítica, no hay oposición. Pero cuando empezó el progreso, entonces empezó el bombardeo, ¿no? Y Sanbalat atraía a personas como Tobías. Los críticos, la gente crítica, atraen a los críticos, ¿vale? Habló en frente de otros y estaban todos llenos de sarcasmo. Porque es que es verdad, si tú odias la universidad, ¿con quién te juntas? Con los que lo odian. ¿Y de qué hablan? Ay, esta carrera, todo el día hablando, criticando. Los sarcásticos también, los cínicos, siempre se juntan. Los amargados en una iglesia también, siempre ahí se juntan para hablar mal de mí. No, es broma. Eso es broma. ¿No? Pero es que tú atraes a gente como tú. Los positivos, si tú eres una persona súper positiva, ¿con quién estás? Con la gente súper positiva. Porque los que siempre están intentando apagar tu fuego, dices, mejor me voy, ¿no? Pero aquí vemos que Sanbalat, Tobías, todos estos se juntaban porque tenían el mismo espíritu de negativo, el mismo espíritu de ataque. Entonces, ahí se juntaban, ¿no? Y es así con mucha gente que se junta con los que no les convienen, ¿vale? Pero no hay avance sin oposición.
Y parece que nos sorprende cuando hay oposición. Estaba yo hablando ayer en Murcia, ¿no? Que hay personas que piensan que en el momento que hay oposición para lo que Dios les ha llamado a hacer, pues quieren que a lo mejor están fuera de la voluntad de Dios. Es que porque a lo mejor estoy fuera de la voluntad de Dios porque esto es difícil. Mira, es difícil. Cualquier avance es difícil, pero es glorioso. Cualquier avance es difícil, pero es divertido. Cualquier avance es un avance. Y los avances son buenos, ¿no? Entonces tenemos que saber, bueno, aunque esto sea difícil, yo voy a avanzar. Lo que no entendían ellos, los enemigos, es que la muralla era cosa de Dios. ¿Qué armas usaban los enemigos? Armas de desánimo. La primera arma que usa el enemigo para intimidarnos es intentar desanimarnos. Empezó con la burla. Yo leí algo que me gustó. Dice, algunas personas que pueden mantenerse firmes ante las balas y las bombas se derrumban cuando alguien se ríe de ellos. Y es verdad. A nadie le gusta que se burlen de ellos, ¿no? Y en este país en el que vivimos hay un sentido de ridículo muy, muy ridículo, ¿no? Que no queremos que nadie se ría de nosotros. Pero aquí por ahí empezó Sanballat, riéndose de ellos. Y no es la única vez que vemos que la burla se usa en las páginas de la Biblia para desanimar. ¿Os acordáis de Goliat y David? Él dijo, ¡ja! Tú vienes a mí, ¿quién eres tú? Y empezó a burlarse de él, a reírse de él, a reírse de lo que él iba a intentar hacer. También los soldados se burlaron de Cristo, ¿no? Es una burla, es intentar desanimar, porque cuando alguien se burla de lo que tú estás haciendo, tú te empiezas a preguntarte en tu interior si realmente es verdad y si realmente puedes, ¿no? Entonces, se burlaron de ellos como judíos. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Se metieron con su raza. Se burlaron de su trabajo. Aquí va. ¿Pensáis que podéis hacer eso? ¿Tenéis la capacidad de hacer esto? ¿Cuántos has oído eso en la cabeza alguna vez cuando Dios te ha pedido hacer algo? ¿Crees que puedes? ¿Quién crees que eres? Mira a tu alrededor qué inteligentes son los demás, ¿no? Pues esto se burlaron de su trabajo, se burlaron de su habilidad. Dice, ¿se harán fuertes? Dice Sanballat, dice estos, a ver, vamos a buscarlo. Dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? ¿Para quién? ¿Creen que ellos se merecen tener esto? ¿Podrán, y luego dice, ¿podrán hacer sacrificios? Se burlaba de su fe. ¿Harán sacrificios? Van a tener que orar muchos estos para poder hacer aquí sacrificios. Y se burlaban del Dios que ellos servían, que Él no iba a poder ayudar a su pueblo. Se burlaban de Él. ¿Terminarán en un día? Ja. Porque si es obra de muchos días, no van a aguantar, están diciendo. Entonces están diciendo que no tienen aguante y se burlaron hasta del material que usaban. Las palabras son poderosas, son como granadas. Pueden parar lo que estás haciendo y pueden destruir un sueño de tu vida. Lo pueden destruir. La respuesta de Nehemías es la misma que hemos visto en otras ocasiones. A Nehemías no le sorprendió y él hizo lo que siempre hace. ¿Qué es lo primero que hizo? Oró. Él tenía esa conexión con Dios. Él sabía, él probablemente decía, mira, todo lo que están diciendo puede ser verdad. No somos fuertes, somos débiles, no sabemos lo que estamos haciendo. ¿Quién sabe? A lo mejor sí, si una zorra se levanta aquí, a lo mejor se cae. Él decía, él sabía que en él mismo y que el pueblo solo sin Dios no podían. Entonces, ¿qué hizo? Él oró y dice, oye, oh Dios nuestro. Oye lo que están diciendo, cómo somos despreciados, que somos objetos de su menosprecio.
Luego lo que sigue parece sorprendente, ¿no? Cuando en la Biblia siempre decimos pon la otra mejilla, pero el Nehemías estaba un poco mosqueado, ¿no? Dice, devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. No perdones su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. Qué importante era para Nehemías que el pueblo mantuviese el ánimo y la visión. Que mantuviese el ánimo y la visión. Él luchaba por medio de la oración, batallaba por medio de la oración y él decía, Dios, mira lo que están haciendo a tu pueblo. Él sabía quién era. Nosotros tenemos que saber quién somos. Cuando el enemigo nos ataca, no nos está atacando a nosotros, está atacando a hijos de Dios, está atacando al reino de Dios. Y tenemos que decir, Dios, defiéndenos. Somos tu pueblo. Entonces, y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de la altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿No se desanimó con eso? ¿Por qué? Porque vieron la fe de Nehemías y ellos también se habían agarrado a esa fe, se habían agarrado a esa visión y sabían que con la ayuda de Dios ellos podían. Y luego empezaron las amenazas. Como no funcionó la burla, intensificaron el ataque organizándose para atacar de forma violenta y física. A veces ocurre cuando piensas que has pasado la prueba, porque ellos se fueron y ahí estaban construyendo y luego las cosas a veces hasta empeoran en vez de mejorar. Dices, no puede ser, llueve sobre mojado, yo que había pasado, parece que salgo de una prueba y entro en otro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Oró de nuevo y también actuó. Aconteció, en versículo 7, que cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod se enteraron que continuaba la reparación de la muralla de Jerusalén, que las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron mucho. Pensaban que con la burla eso se iban a parar, pero no, se enojaron mucho. Y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. Mira, si no funcionó la burla, pues vamos por ellos. Entonces, versículo 9, oramos a nuestro Dios. Y para defendernos montamos guardia contra ellos de día y de noche. No debemos actuar sin la intervención de Dios en nuestras situaciones, pero tampoco debemos orar y no hacer nada, ¿no? Oramos y actuamos, dice. Oramos y montamos guardia. Sabemos que nuestra lucha no es contra personas físicas. Nosotros no luchamos contra personas físicas. Dice en Efesios, ¿no? Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y nosotros tenemos que saber eso. Porque a veces leemos este tipo de historia y decimos, ¿y qué tiene esto que ver con mi vida? Yo no estoy construyendo ninguna muralla, a mí nadie viene, pero sí estás reconstruyendo cosas en tu vida. Dios nos ha llamado y cuando Él nos llama, cuando Él nos salva, Él borra nuestro pecado, pero venimos a Él con muchas cosas, ¿no? Venimos a Él con mucho equipaje de nuestro pasado. No hay ninguno que viene a Dios ya todo, no sé, perfecto. Aunque seas por la vida y por el enemigo y muchas cosas, terminamos con cosas en nuestras vidas que Dios quiere sanar. Yo leí algo una vez que me gustó, ¿no? Que todos llegamos a Dios con equipaje. Algunos el equipaje está en maletas de Armani y otras en bolsas de Carrefour, pero todos llegamos. Y a lo mejor tu equipaje lo tienes más decorado, ¿no? Pero Dios quiere limpiarnos de todo eso. Dios quiere restaurar nuestras vidas. Dios quiere que podamos vivir en gozo y en alegría. Dios quiere que vivamos en victoria. Vamos a ver qué batalla tenemos nosotros, cómo nosotros luchamos, cómo luchamos nosotros. Vamos a estos versículos tan importantes de Efesios 6:10.
Efesios 6, 10 al 20. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. A ver ese versículo que dice, fortaleceos ¿en quién? Y en el poder de... No dice ir al gimnasio todos los días a ver si puedes, ¿no? Dice fortaleceos en Él, en Él, en Él. Y es que hay poca gente que entiende que no puedes sin Él. Yo puedo. No puedo. Tú puedes. Así debe ser nuestra oración. Te necesito. Auxilio. Y Él viene y Él nos ayuda. Entonces tenemos que fortalecernos en Él. Cuando nos fortalecemos en Él, nos fortalecemos en lo que Él ha hecho por nosotros, en la cruz, en la resurrección. Todas esas cosas que son nuestra victoria. Entonces, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Cuando Él viene en tu contra burlándose de ti, cuando Él viene en tu contra burlándose de tu habilidad, cuando Él viene en tu contra burlándose del llamado de Dios sobre tu vida, entonces tú puedes, yo voy a poner toda la armadura de Dios porque yo voy a estar firme en contra de todos los insultos y los ataques del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, en otras palabras, como tu enemigo no es tu suegra, ni tu jefe, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Dice, para que cuando venga el día malo, estás listo. Cuando viene el día malo, estás lista. Cuando se va el día malo, estás de pie. ¿No te has asombrado alguna vez, pasado por algo imposible de sobrevivir y pasa la tormenta y dices, qué bien estoy? Por la ayuda de Dios, por la armadura de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura de la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo tomando el escudo de la fe con el que podéis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Por lo demás, fortaleceos en el Señor, dice el versículo 10, y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Para que podáis resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Necesitamos estar preparados para el día malo. Mantener una postura de batalla. Hay personas que se creen muy fuertes hasta que llega el día malo. No, hay personas súper espirituales hasta que llega una prueba difícil. Y ahí es donde necesitan volver a lo que es la palabra de Dios y recordar lo que tienen en Él. Cuando ven el día malo venir, reconocer la armadura que Dios nos ha dado y poder resistir. Ceñidos con el cinturón de la verdad. Ahora, ¿la verdad de qué? La verdad de la palabra, la verdad de Cristo, la verdad del mensaje de
de la reconciliación de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Eso es nuestra arma, eso nos ceñimos con la verdad, porque el enemigo, ¿cómo nos ataca? Con mentiras, es su arma principal. ¿Qué hacía el enemigo Sanbalat con Nehemías? Decías, ay, vosotros no podéis, vosotros sois débiles, vosotros no sabéis, vosotros no tenéis material, vosotros estáis en medio de escombros. Entonces el enemigo nos ataca con mentiras. ¿Os acordáis lo que dijo Cristo acerca del enemigo? En Juan 8:44, Él estaba hablando a los fariseos y les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El enemigo no te puede decir la verdad. El enemigo no te puede animar. ¿Por qué? Porque es el diablo y está lleno de mentira. Es padre de la mentira. Y el enemigo quiere siempre engañarnos y siempre mentirnos. Y si puede conseguir que creamos sus mentiras, nos puede mantener alejados de las promesas de Dios y de todo lo que Cristo compró con su sangre en la cruz. La verdad de la palabra vence las mentiras del enemigo. Pero tenemos que conocer la palabra. Si no sabemos lo que dice la palabra, terminamos creyendo mentiras. A veces la gente dice cosas por ignorancia. No saben la palabra y se meten en muchos líos, ¿no? Dicen, pues alguien me dijo una vez, yo nunca oro por mí mismo. Eso es egoísta. Dije, ¿y tú qué Biblia lees? Cristo dice, pedid y se os dará. O gente que dice, luego a veces son cosas más fuertes, ¿no? A lo mejor Dios quiere que me divorcie y me case con alguien más espiritual. No, dices, no, es que eso no es la verdad de la palabra. La gente no sabe, ¿no? La gente no sabe. No sabe lo que Dios dice sobre el matrimonio. No sabe la importancia del matrimonio para Dios. Dice Dios, hay alguien que dice, pues Dios entiende mi situación y por eso no nos casamos y vivimos juntos, porque en realidad no importa. Y es que no entienden cómo funcionan las cosas en el reino de Dios porque no conocen la palabra. No entienden cuánto ama Dios el pacto matrimonial. Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios de promesas que no se rompen. Eso es nuestro Dios. Y si empezamos a entender y a saber y a conocer la verdad de Dios, entonces cuando nos vienen las mentiras y las tonterías, decimos, esto no cuadra, ¿no? Hasta si viene un ataque en tu vida, tú sabes que no viene de Dios y dices, esto no cuadra. ¿Por qué? Porque sabes lo que Dios dice en su palabra. Luego dice, revestíos con la coraza de justicia. La coraza protege el corazón, la sede de nuestras emociones, de nuestra confianza. La justicia de Dios protege nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos que hemos sido justificados por Él, entonces, ¿qué pasa? Nos asegura de la aceptación de Dios, nos asegura que no es por nuestras obras, no es por lo que hemos hecho, sino por lo que Él ha hecho. Entonces, cuando viene la condenación en contra de nosotros, cuando viene tú no eres nada, tú no puedes, dije, no, porque tengo el corazón protegido por la justicia de Dios. No hay condenación porque nos ponemos la coraza de la justicia de Dios. Y nosotros éramos injustos porque no podíamos cumplir la ley, no podíamos ser buenos. Pero Cristo, que vivió una vida perfecta, que cumplió toda la ley, Él se entregó por mí, una vida perfecta por una vida imperfecta, una vida sin pecado por una vida pecaminosa. Entonces, en su muerte, el Cristo justo, el inocente, tomó el lugar del pecador y pagó el precio de mi pecado.
y el precio de mi pecado, que es la muerte. Y la única persona que es justa ante los ojos de Dios es Cristo Jesús. Pero Cristo misericordiosamente imputa, aplica la justicia a nosotros. De la misma forma que cogimos, que Adán nos dio el pecado, Cristo nos da su justicia. Él nos ha hecho justos y su justicia protege nuestro corazón de las acusaciones del enemigo. Dice, ¿tú quién eres para acercarte a Dios? Y dices, justo. ¿Pero tú te acuerdas lo que hiciste? No. Él quiere que nos acordemos, pero tú dile que no. ¿Tú te acuerdas? No. ¿Soy justa? Pero claro que te acuerdas. No, porque soy justo delante de Dios. Descalzado vuestros pies, seguimos con la preparación para proclamar el evangelio de paz. Mira que todo el mundo mire sus pies. Estos pies son para llevarte a proclamar la paz a los que están a tu alrededor. La paz con Dios, para llevar algo, para movernos. No te pones zapatos para sentarte, ¿no? Te los pones para moverte. Si estás sano, si estás bien, podemos proclamar la paz en cualquier situación. En el día malo, ¿viene el día malo? Tú tienes esas botas para ir y proclamar la paz a los que están a tu alrededor, el evangelio de paz con Dios. Y sobre todo, dice, armaos con el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Dardos de qué? ¿De qué son los dardos que te vienen? Dardos de incredulidad. Esta forma de ataque es la más formidable. Si el enemigo puede minar nuestra fe, también mina nuestra autoridad. Ahora, no tienes fe en tu fe, ¿no? Tienes fe en el Hijo de Dios. No tienes fe porque tú eres fuerte y yo creo. No, tú tienes fe por lo que Él es, por lo que Él te ha dado, por lo que Él te ha entregado, por lo que Él nos ofrece todos los días, la autoridad que Él nos da. Eso tenemos nuestros pies calzados con esa victoria de la cruz que se ha hecho realidad en nuestras vidas y nosotros salimos y compartimos y damos. Y luego con el escudo de la fe en lo que Cristo ha hecho por nosotros, apagamos los dardos. Apagamos esos dardos de temor a la enfermedad, temor a la muerte. Viene ese dardo, te vas a morir joven. Coges el escudo de la fe. Dices, yo no. ¿Por qué? Por lo que Cristo ha hecho por mí. Te vas a morir pobre. Subes el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque con la fe apagamos los dardos del enemigo, dardos de angustia, dardos de duda. Podemos coger la fe y con esa fe, ¿cuánta fe tenemos? Suficiente. Tenemos suficiente. Dios nos ha dado una medida de fe a todos nosotros y con esa fe es suficiente para apagar los dardos que el enemigo trae en nuestra contra. Luego dice también toma del casco de la salvación. Ponemos esa salvación sobre nuestras mentes, sobre nuestros pensamientos, sobre donde le gusta operar al diablo en nuestra cabeza. Y tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso es tan importante conocer la palabra. Es tan importante saber lo que Dios dice. Es tan importante. No, es que yo sé que a veces aburro con esto, pero es tan importante conocer la Biblia. ¿Por qué? Porque es nuestra arma ofensiva. A veces echo de menos mi Biblia aquí para levantarlo. Pero tomamos esa Biblia y vamos en contra del diablo, en contra del ataque del enemigo. Porque sí estamos en una lucha,
Sí estamos en una lucha victoriosa por lo que Él ha hecho por nosotros, pero nosotros tenemos que coger esas promesas de Dios, esa Biblia y ir por lo que nos corresponde, por lo que es nuestro, entrar al campo del enemigo y decir, esto es mío, yo arrebato lo que el enemigo intenta quitarme. ¿Por qué? Por lo que Él hace, por quien Él es, por lo que Él ha hecho, porque escrito está. Escrito está. Sabemos cómo Cristo batalló contra las tentaciones. Él no le dijo al diablo, es que yo soy Cristo, ¿no te has enterado? Él dijo, escrito está. Y si tú vas al diablo y tú dices, mira, pues yo soy el super santo del mundo, él te aniquila en 3 minutos. Tú dices, no, escrito está. Escrito está. Escrito están las promesas de Dios. Luego dice, orando en todo tiempo en el Espíritu. Con toda oración, orando en el Espíritu, orando en el Espíritu, orando en el Espíritu. ¿Qué es orando en el Espíritu? Orando en lenguas, orando porque a veces dices, es que yo no entiendo por qué yo no quiero orar en lenguas. Pues ¿sabes por qué a mí me gusta orar en lenguas? Porque dice la palabra que el Espíritu conoce la voluntad de Dios, ¿no? Entonces cuando yo oro en el Espíritu, cuando yo oro en lenguas, entonces yo oro la voluntad de Dios y yo no sé cómo orar en muchas situaciones. Yo llego a final de mi oración. Señor, yo pido por fulanito, le bendigo en el nombre de Jesús, ayúdale y ayúdale. Pero luego entro en el orar en el Espíritu y eso cambia las cosas. ¿Por qué? Porque Dios conoce su situación y Dios conoce lo que Él necesita. Y por eso Pablo dijo, yo oro en lenguas más que todos vosotros. Y yo no sé si a lo mejor estuviese Pablo aquí, yo le diría, a ver quién gana, tú o yo. Vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Ahora, la restauración en nuestras vidas depende de Dios, pero Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. Él nos da todo lo que nosotros necesitamos para ganar la buena batalla, para vivir en restauración en nuestras vidas, para restaurar los muros caídos en nuestras vidas. Y a veces en nuestra vida tenemos algunas cosas súper arregladitas, ¿no? Tenemos la muralla hasta arriba, la puerta puesta, decorada, pintada, pero tenemos otras áreas en nuestras vidas que están súper destruidas. Dices, pues, pero Dios quiere ayudarte. Dios quiere darte esperanza, Dios quiere reconstruir esperanza en tu vida. Alguien dijo, es que yo no creo en todo esto que Dios te da sueños. Dios te da esperanza. Ponle un nombre que tú quieras, ¿no? Dios nos da esperanza para nuestras vidas, para vivir en gozo y en alegría. ¿Sabes que vivir en depresión no es de Dios? Dios quiere que tú puedas vivir libre. Dios quiere que tú puedas vivir respirando aire puro, respirando de Él. Los planes y los propósitos de Dios son preciosos para todos nosotros. Él tiene ese plan, Él nos da para que nosotros podamos dar.